sexualidad también es algo que aprendemos a gestionar. Cuando le enseñamos a un niño a demorar su placer, que le decimos que no, ahora es tiempo de hacer esto y no es tiempo de esto otro, o no tiene acceso a las cosas que rápidamente le van a generar placer, estamos entrenando a la gestión de una sexualidad que pueda ser ordenada. Por eso es importante nosotros, como papá, gestionar justamente el temor, la sensación de incomodidad, porque lo estamos linkeando permanentemente con lo que a nosotros nos pasa, con lo que nosotros vivimos, y meternos en la cabecita de un niño es algo sumamente importante y necesario. Entonces, no es lo que yo pienso lo que el niño va a pensar, no es lo que yo siento lo que el niño va a sentir. Ahí hacemos una diferenciación. Bienvenidos a un tiempo de mesa más. Aquí estamos listos para ir más profundo en la revelación de salud integral. Si nos venís acompañando, estamos hablando de 1 Tesalonicenses 5:23, que el Dios de paz nos santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo, irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en el episodio pasado hablamos de salud física y hablamos de cómo es importante glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Y hoy vamos un paso más también. Vamos juntos a hablar sobre sexualidad y espiritualidad. Y para esto tenemos especialistas, expertos en el tema durante años, no solamente psicólogos y sexólogos, pero también hermanos en Cristo, amigos de muchos años. Y tenemos aquí en la mesa a Gustavo Manzanelli y Judith Martínez. Le damos un aplauso de bienvenida en tiempo de mesa con nosotros. Bueno, en realidad hemos tenido muchas charlas acá en esta mesa. Sí. Si esta mesa hablara. Si esta mesa hablara literalmente. Hoy tenemos cámara de por medio, tenemos gente en la mesa del otro lado, virtual. Quiero decirles, aprovechen su tiempo porque va a valer la pena toda la información que van a escuchar ahora, revelación, que va a traer mucha luz en cuanto al asunto de sexualidad, ¿no? Uno de los puntos que quería comenzar es eso. Hemos visto muchos desequilibrios o extremos. Tenemos el que solo hablar la palabra sexo ya cree que es pecado o tiene una mentalidad, ¿no? de algo sucio, inmundo. Y por otro lado están los que hablan mucho, pero aprendieron mal. Y me hace acordar Génesis, cuando Dios viene a hablar con la humanidad, con Adán después del pecado, y dice que tuvo miedo y vergüenza porque se sentía desnudo. Y Dios le preguntó, ¿quién te enseñó? O sea, ¿dónde aprendiste? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Y creo que ese es un buen punto de partida. ¿Dónde aprendimos lo que sabemos acerca de sexualidad? Por lo cual tenemos esos extremos, pero a la vez hay algo que estamos diciendo acá en los episodios, es todo ser humano nace con tiempo, con emociones, con cuerpo, con sexualidad. Hay cosas que ya vienen desde la fábrica y el asunto es cómo administramos lo que Dios nos dio. Habla de nuestra madurez y espero que hoy sea un día de luz, de libertad para muchos. Puede servir como anticipación o como restauración, pero bienvenidos. Gracias, gracias. Mira, una de las cosas que cuando hablamos de este tema nos gusta por ahí decir es que necesitamos como ordenar qué es la palabra sexualidad, porque como también lo estás nombrando, siempre se lo remite a lo genital. Bueno, ¿viste? Vamos a entrar en tema. Vamos directamente. Vamos al hueso. Sí. Entonces espero que YouTube no nos baje el video, pero vamos. Vamos a usar palabras técnicas, así que no tiene por qué hacerlo. Pero la verdad que bueno, y aparte nombraste dos emociones, que es el miedo y la vergüenza, que también son dos emociones que si bien el miedo puede ser cautelar, son inhibitorias. Y para la sexualidad, la vergüenza, el tema de no poder decirlo, porque otra cosa es el pudor, que también más adelante lo podemos nombrar como algo poderoso y muy bueno que debe estar como parte de nuestro desarrollo en la sexualidad. No sabemos de qué hablamos cuando hablamos de sexualidad. Entonces nosotros necesitamos entender que la sexualidad, como estás diciendo, desde toda la vida, a nosotros nos gusta pensar que la sexualidad nace en la imagen de Dios, cuando Él dice, vamos a crear al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, ya nos vio ahí. Ya lo visualizó. Y ya nos vio hombres o mujeres. En Jeremías también dice, antes que te formase te conocí. Entonces hay todo un trayecto espiritual de nuestra vida sexual que es necesario registrar. Después nos convertimos en un cuerpo, con un alma, pero la sexualidad es un aspecto
multidimensional del ser humano, Bueno, que abarca todas estas dimensiones y que se van desarrollando a medida que nosotros vamos creciendo, y en ese desarrollo nosotros necesitamos entender que vamos construyendo, bueno, algo que habla muy bien el doctor Manzanelli, que son nuestros mapas sexuales, que es como una ruta, un rumbo que va a ir tomando nuestra sexualidad con características. Por eso la sexualidad también es una experiencia única e irrepetible. Es eso, ¿no? Desde de la educación que tuvimos, la educación que no tuvimos, porque el silencio también es parte de la educación sexual. Claro. Los extremos, ¿no? El hablar, que también ahora la hay ignorancia. la ignorancia. Bueno, nosotros hablamos de los... no quiero monopolizar esta parte porque me encanta a mí, pero bueno, tenemos muchos enemigos de la sexualidad. La ausencia... Sí, ese es uno de los objetivos que hoy vamos a definir. ¿Qué es sexualidad? ¿Cuáles son los enemigos de la sexualidad? Y vamos a salir también con algo... Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos, porque hay mucho por hablar. Exacto. Bueno, ustedes son sexólogos, ¿no? O sea, ¿qué hace un sexólogo en sí? Bueno, lo que hacemos es acompañar procesos. No es hablar de sexo todo el Sí, día, claro, no, tranquilo. No es eso, y obviamente que está muy linkeado con la parte patológica, si se quiere, ¿no? Con las disfunciones sexuales, como bien decimos nosotros. Pero lo que sucede es que diagnosticar a veces es muy fácil, es muy sencillo. El tema es poder acompañar para lograr alcanzar la funcionalidad en lo personal, en la pareja, y ese es el trabajo del sexólogo, básicamente. O sea, para diagnosticarlo puede hacer prácticamente cualquiera hoy, pero el tema del proceso, acompañar un proceso de funcionalidad, creo que ese es el gran desafío que tenemos nosotros Bueno, y las parejas. también hacemos educación sexual. Claro, la Esa es la prevención. función o sea, como siempre, ¿no? Tratar de enseñar y acompañar estos procesos que son totalmente individuales, porque no hay fórmulas. Ahí sí hay un funcionamiento biológico que podemos entender, entendemos que también nuestra mente hay funcionamientos que son como más universales si quieren, pero después es un acompañamiento personal de la historia sexual de esta persona. Y cuando lo hacemos esto de la educación sexual, nosotros tenemos una gran carga, un compromiso, digamos, con la familia, justamente para que los padres sean los que se capaciten en acompañar a sus hijos en estos temas. ¿Por qué? Bueno, por dos razones. Una, para que tu hijo sepa un poco de cómo funciona su cuerpo, cómo funcionan sus emociones, cómo funcionan las relaciones, y sobre todas las cosas también para que el papá, la mamá sea transformado en la enseñanza, ¿no? Porque pienso que tengo que darlo, pero también mientras yo lo doy me transformo. Yo digo, necesitamos la interacción de los niños. Entra el compromiso mutuo, claro. Claro, y que nos pregunten, interactuar, porque no es que nosotros lo sabemos todo y ellos no saben nada del tema y nosotros le impartimos el conocimiento que ellos necesitan. No, creo que nosotros lo hacemos juntos y esto creo que es la idea de familia, ¿no? Muy bueno. Bueno, a mí es de gran valor tanto ustedes como persona como también la profesión, porque ustedes son gente de fe. Caminamos juntos en la iglesia local, aman al Señor, pero también eligieron la profesión de psicólogo. Y ya solo psicólogo ya sería, ¿no? Que fueron muchos tabúes que se rompió en el medio cristiano. Con medios. Para los que no saben, Judith es hermana de Poli, Cintia Martínez, que hace unos episodios atrás hablamos de salud emocional con ella, psicóloga también. Pero ustedes dieron un pasito más, o sea, no solamente psicólogos, sino sexólogos, o sea, más mitos y tabús todavía, pero me alegro que Dios traiga luz en estos asuntos y madurez. Nosotros estamos relacionando mucho que la madurez espiritual tiene que ver con la salud emocional, o sea, no puede decir que alguien es maduro espiritual solo porque tiene una vida de oración, pero no sabe cómo manejar su emoción, no sabe cómo manejar las reacciones sexuales. Y la mayoría de las caídas es de gente que quizás vivió toda una vida oculta de cosas que nunca habló, de que nunca tuvo ambientes así para decir, no sabía ni lo que sentía, no sabía ni lo que quería. Y mucha gente realmente, y claro, en la ignorancia opera la oscuridad. Sí, así que hoy pedimos que sea un momento de luz para muchos, de prevención para algunos, porque vamos a hablar también de educación sexual desde la niñez y también de restauración para los que necesiten. Bueno, en el final voy a decir más, pero Judith escribió el libro Hablemos de Sexualidad en Familia y tiene mucho que ver con muchos de los asuntos que vamos a hablar ahora. En el final habla un poquito más. Pero vamos a hablar un poquito de eso, de cómo dignificar
la sexualidad y hacerlo desde la perspectiva bíblica, pero también entendiendo la propia biología. Claro, y esto que vos decías ciencia. recién, ¿no? Porque la verdad que cuando uno escucha a personas, a matrimonios, o a ministros, o líderes que han pasado por estas situaciones o que lo están viviendo, la verdad que creo que es una carga para todos, por lo menos para nosotros nos genera una carga, ¿no? Es algo que vivió alguien y afectó a determinado conjunto de personas en algún lugar del mundo, si se quiere, sino que para nosotros es una carga en lo personal, porque, bueno, hablar de estos temas nos genera muchísima vergüenza y creo que la idea es esto, ¿no? Poder romper con estos silencios que tenemos y empezar a hablar y sobre todo esto que decimos que las luchas de alguna forma los podemos tener todos, entonces empezamos a bajar algo natural, ¿no? Que todos tenemos una sexualidad, todos tenemos una vida sexual, pensamientos, sentimientos, tentaciones, etcétera, etcétera. Entonces creo que si pudiéramos reconocer un poco más eso, creo que lo bajaríamos a todos, a poder compartirlo. Y no, ¿tenés una lucha sexual? No sé si tenés una lucha. ¿Cuál es tu lucha sexual? Claro, Eso sería, ¿no? Y de todas maneras, nuestro enfoque siempre es desde el lado positivo de la sexualidad, porque la sexualidad es tan bella, porque es un regalo de Dios. Primero que es único para el ser humano. Los animales no tienen sexualidad. Los animales no hacen vínculo. Los animales no tienen la expresión del placer de un cuerpo con el otro. Entonces, esto es, sin lugar a duda, algo que Dios diseñó. Y se aprende desde la infancia. Para. ¿Están injuriando contra mí? ¿La señora Manzanelli está injuriando? Soy un ser con sentimientos, aunque creo que está diciendo la verdad. En fin, hacemos una pausa para que te suscribas al canal. Hola, soy Bombolonet y soy el líder de esta manada. Hoy me pidieron participar en Tiempo de Mesa. Suscríbete al canal. Me dieron un guión, pero como todo líder, hago lo que quiero. Suscríbete al canal. Piso algunos cables, me tiro en el piso, me subo a la mesa de la cocina. Suscríbete en esta mesa decorada también. Y a veces me duermo en la grabación. Uy, no tenían que ver esto. En fin, suscríbete al canal, activa esa campanita y comenta todos los episodios. Yo me voy a jugar con mi humano favorito. Chao. La sexualidad es tan bella porque es un regalo de Dios. Primero que es único para el ser humano. Los animales no tienen sexualidad. Los animales no hacen vínculo. Los animales no tienen la expresión del placer de un cuerpo con el otro. Entonces esto es, sin lugar a duda, algo que Dios diseñó. Y se aprende desde la infancia. Por eso los quiero nombrar a los 5 enemigos. La ausencia de información es un enemigo. Bien. Y cuando hablamos de enemigo, hablamos de todo aquello que va a entorpecer, que va a trabar la vida sexual de una persona, la va a trabar en sus vínculos, en la relación con su cuerpo, en la relación con su placer, o en el exceso del placer, o en la inhibición del placer, los errores en la información, porque ahora hay sobreinformación, pero cuando vos empezás a chequear quién está enseñando, bueno, sabremos que el gran maestro del acto sexual, por ejemplo, histórico, ha sido el porno, la pornografía, y es un muy mal maestro en muchos sentidos. Después los mitos y los tabúes, esas creencias que se siguen pasando y vos decís, pero ¿quién chequeó la información? ¿Dónde aprendiste esto? Y después el tabú de las cosas que tenés el elefante blanco en la casa y no hablas, cuando querés decir los nombres de los genitales empezás a hablar de otra cosa, entonces viene el niño a preguntar y como estás tan atravesado, porque eso es lo que sucede también cuando nosotros somos papás, nosotros nos empezamos a enfrentar a nuestros propios guiones sexuales o a nuestra propia historia sexual. Entonces, o educamos desde el temor de lo que no tuvimos o hacemos excesos porque mi padre, mi madre, hacemos cosas autorreferenciales y olvidamos que el niño está en una etapa evolutiva de reconocimiento, de exploración y que son todas cosas naturales que van a ir sucediendo y que nuestra función va a ser guiar. Y después tenemos las experiencias traumáticas que no necesariamente son el abuso sexual, el abandono, el bullying, algún padre con alguna enfermedad mental también va a generar algo en la historia sexual. Y por último, el legalismo, ¿no? Lo que le decimos decir a Dios de la sexualidad, que no está diciendo, porque si lo primero que Dios cuando hace al hombre es varón y hembra los creó, y sabemos todos que la distinción entre varón y hembra tiene que ver con los genitales, y a él no se le ocurrió dibujar y decir otra cosa, evidentemente es la primera enseñanza que nosotros hacemos en casa y debiera ser algo natural. Varón y hembra, nenas y nenes. Las nenas con
esta genitalidad y los varones con esta otra genitalidad. Pero como aparece la vergüenza como obturador de ese proceso, empezamos, ay, ya me preguntó, ay, no sé qué hacer. Cuando yo pregunté, bueno, nadie me respondió, entonces fui el amiguito. Aparece el miedo también, ¿no? Y aparece el miedo. Lo que a veces, creo que a veces pensamos mucho en lo que no queremos que suceda, ¿no? De avivar a los chicos, de que los chicos se inicien rápidamente, de que por tener eso conocimiento. Es un mito, por ejemplo. Claro, bueno, eso es uno de los mitos que trabajamos, porque creo que mientras más información, más posibilidad de organizar su mente y su evolución en sexual, intelectual, emocional, acorde a la información. Entonces ellos van creciendo, buena información, clara información, precisa, les permite a ellos organizar, decir, ok, lo que me está pasando entonces es esto, tiene que ver con esto. Pero si hay mucha dificultad para identificar las sensaciones o los pensamientos con un nombre específico, creo que ahí eso se puede enlazar con cualquier otra cosa, que creo que empiezan también las distorsiones. Pero el tema del miedo yo creo que es un gran... Es clave. Una sensación de control. Claro, creo que algo malo va a pasar y no tengo las herramientas para enfrentarlo. Por eso estamos haciendo esto. Claro. Es dar las herramientas Exacto. para que sepamos lo bueno que es. Ya, lo primero que dijeron es que la sexualidad es buena, fue dada por Dios. Entonces no es algo para ser desechado o reprimido, es algo para conocer y saber cómo es su buen funcionamiento. Entonces dijiste 5 enemigos, repito. Sí. Ausencia de información, errores en la información, mitos. Mitos y tabúes los ponemos juntos. Mitos y tabúes juntos, experiencias traumáticas y el legalismo. El legalismo. Muy bueno. Entonces, encima de eso vamos a estar hablando todo y vamos poniendo dentro de eso. Entonces, ¿cuál sería la información correcta? Que, por ejemplo, hablando desde la niñez, ¿cuándo es el momento de comenzar a hablar y qué hablar? Nosotros decimos que, por ejemplo, uno de nuestros comportamientos en la relación de pareja es en la primera instancia de educación sexual. O sea, cuando un niño o una niña ve a papá y a mamá relacionándose, comunicándose, tratándose, expresándose amor. Ya es educación. Ya es educación sexual. Cómo resuelven los conflictos, el contacto físico, las palabras. Bueno, todo eso creo que los niños están ahí mirando, aunque estén jugando con algo, ellos están escuchando, ¿Cómo están es que observando. decís vos el primer taller de matrimonios? Me gusta esa frase. ¿Cuál? Vos siempre decís que el primer taller de matrimonios que recibimos en nuestra vida es lo que vemos en nuestra casa. Eso, yo creo que eso imprime en nosotros algo que no tiene muchas veces que ver con las palabras, tiene que ver con una experiencia real de que los niños ven a mamá y a papá interactuando. Eso creo que es la primera enseñanza, ¿no? Después sí, la idea es empezar a hablar sobre el asunto. Sí. Pero muy bueno eso porque acá ya tenemos un problema y muchas familias disfuncionales que a veces no está papá, a veces no está mamá, o entonces papá y mamá no están ordenados en esa área, pero por eso el enfoque no es solamente la niñez, ya comienza con lo que quizás lo que son grandes ahora, tanto para quien no se casó todavía, puede servir lo que estamos diciendo para prepararse, como quien está casado para decir necesito restaurar eso. Sí, y nosotros les animamos ahora a todas las personas que puedan, justamente en la medida que vamos charlando, que puedan armar su historia sexual. Eso es lo que nosotros más anhelamos, porque como cada persona lo ha vivido de formas tan distintas, como decís vos, que papá no estuvo, o mamá, o alguna dificultad en el hogar donde no ha tenido la posibilidad de crecer con un ambiente de esta manera, creo que es importante identificar cómo fuimos afectados en eso. Entonces, armar mi historia creo que es clave para poder entenderme y para poder reeditar, decimos nosotros, nuestra vida sexual. ¿Querés decir con historia es qué fue lo primero que me pasó, cómo yo aprendí, qué experiencia me pasó? Es como armar mi línea, ¿no?, de la vida y las experiencias, si tuve mamá, papá, si alguien me habló del tema, si tuve alguna experiencia justamente traumática, con quién, cuánto tiempo duró, quién fue la persona. O sea, hay un montón de elementos en nuestra historia tan singulares y que muchos de nosotros lo tenemos totalmente guardado y reprimido por una cuestión de defensa de la mente que encapsula lo que angustia. Por eso es importante que le pidamos a Dios que Él nos ayude en recordar, porque si nosotros estamos dispuestos y abiertos, Dios va a traer revelación. De todas maneras, la historia sexual no es solamente lo traumático y lo malo, porque y tampoco es lo ideal, porque aún cuando tuvimos papás creyentes también, y todo, o sea, todos necesitamos reparación. Eso me parece que es una ley fundamental. Y necesitamos sacar los ideales porque también nos obturan, como yo si soy líder, como yo si soy psicólogo. A mí a veces yo me he corrido a mí misma, pero vos, Judith, sabiendo tal cosa, no. Soy una mamá con un hijo o soy una mujer con su historia, con cosas muy buenas y con cosas más o menos y cosas malas. Creo que la historia sexual abarca todo eso, porque también puedes rescatar, wow, yo pude decir que no o pude conectar
conectar con el placer, porque algo que Fer habla, la vamos a invocar, aunque no esté entre nosotros, que es la palabra gestión, porque la sexualidad también es algo que aprendemos a gestionar. Cuando le enseñamos a un niño a demorar su placer, que le decimos que no, ahora es tiempo de hacer esto y no es tiempo de esto otro, o no tiene acceso a las cosas que rápidamente le van a generar placer, estamos entrenando a la gestión de una sexualidad que pueda ser ordenada, lo pertinente, lo que no, el tiempo, ahora, el reconocer las emociones. Por eso también el de Poli debe haber sido, tiene que estar conectado con esto, ¿no? Porque cuando le enseñamos a un niño a validar lo que siente, también se va a rechazar aquellas cosas que no están buenas y se va a acercar a aquellas cosas que mi mamá me dijo, o mi papá me contó, o yo siento una curiosidad y está bien. Por eso está todo conectado, ¿no es cierto? Y el cuidado del cuerpo y demás. Y al niño, después hay que seguirle el rastro, ¿no? Nosotros vamos aprendiendo en la diferencia anatómica, es algo lo más sencillo de enseñar. O sea, que si lo mandamos al colegio, lo dejamos ahí en el colegio que le enseñen todo, no funcionaría mucho. Yo te dudaría mucho. Tal cual, se necesita el acompañamiento. Sí. Entonces ustedes están diciendo, primero es el primer taller, la primera educación es la relación de papá y mamá, y después sería cuando los niños ya comienzan a preguntar. O el papá inicia, la mamá inicia en la conversación. Es un buen punto ese, No, porque mira, si esperamos que los niños pregunten todo, a veces hay niños que no lo van a preguntar por distintos motivos o temperamentos que los niños tienen, entonces tal vez no preguntan. Nosotros tenemos que ver hasta qué punto esperamos la pregunta, porque estamos viendo tiempos muy violentos, muy rápidos, con tanta perversidad y con tantas vivencias diferentes. La hipersexualización. La hipersexualización también, entonces ahí tenemos que nosotros iniciar la conversación. Sí. Mira, 2 o 3 años los niños saben de diferencia anatómica. Los niños tienen penes, las niñas tienen vulvas. Eso no daña ni distorsiona la mente de nadie. Es algo visible. Cuando el niño ya detectó esa diferencia, es hora de bañar a los hermanitos con las partes privadas, los padres dejaran de andar con el traje de Adán y Eva en la casa, porque ahí nomás vos le enseñás lo privado y lo público. ¿Cómo se lo enseñás? Con el ejemplo, no le decís, bueno, porque 2 o 3 años no le vas a decir qué es privado y qué es público, pero ya va a ir registrando, porque la sexualidad es una experiencia. Entonces, cuando yo ya no estoy en acceso a los genitales de nadie, y yo le digo a los papás, si el niño va solo al baño, ni vos le limpiás. O sea, vos, y mira, la información es tan privada tu parte, que ni yo voy a tocar. Qué bien. Entonces ni yo, ni el vecinito, ni nadie, ¿no? Porque después aparecen los juegos sexuales. Y esa es la diferencia entre vergüenza y pudor. Exactamente, eso es pudor. Entonces hay niños que les tenés que arrimar un poco más el pudor, se los tenés que enseñar porque andarían desinhibidos, y hay otros que a lo mejor después les vas a tener que decir que hay momentos, que hay que es mamá y papá, que la ropa interior, etcétera, etcétera. Pero no nos olvidemos que sexualidad es cómo somos tocados, cómo somos besados, cómo somos mirados, cómo somos afirmados en nuestro cuerpo, qué hermoso varón que sos, qué hermosa mujer que sos, porque todo eso, y estar contentos que si tuvimos una nena y un niño, porque son todos mensajes que van como impactando en nuestra vida y armando este mapa sexual también. Y aparte que realmente la palabra para mí es irreemplazable, ¿no? Porque algunos tenemos, claro, como lenguaje de amor, viste, los actos de servicio o las manifestaciones físicas en cuanto al afecto y demás, pero las palabras porque las palabras es como que vos vas creciendo y te afirma algo. Es decir, ¿quién no necesita una palabra de afirmación? Claro. ¿Quién no? O sea, hay gente que la tiene reclara con lo que hace, con lo que trabaja, perfecto. Pero cuando hay una palabra, yo digo, hay un dispositivo que está es un sensor que tenemos que necesitamos. Entonces, ¿cuánto más los niños? Y cuánto más de nuestros padres que afirmen la masculinidad, que afirmen la feminidad. Y no estamos hablando de que la madre le tiene que enseñar todo, sino que la presencia de papá, o como decías vos, ¿no? La verdad que buenísimo, Marcos, la palabra del abuelo. La palabra del tío, la palabra de aquello del líder. La manada, nosotros le decimos la crianza en manada. De aquel también, que está cerca y que tiene un contacto. Entonces creo que esa palabra firma y nos ayuda, nos nutre y nos fortalece en la autoestima para crece mi cuerpo, crece mi alma, crece mi espíritu y vamos teniendo un trabajo ahí juntos, ¿no? Y después la pregunta que siempre trae complicaciones, que yo he acompañado también a esta casa, cómo nace un bebé, que las personas creen que eso va a traumar. Cuando es una educación sexual infantil es desprovista de erotismo. Entonces el problema lo tiene el adulto que cree que si dice que hay una semillita que tiene papá, una semillita que tiene mamá, se juntan el bebé. Primera información. El niño va a decir, bueno, ¿dónde están esas semillitas? Bueno, los testículos, los ovarios, bueno. Ajá, ¿y cómo llega? Y ahí entramos en crisis.
Porque creemos que si le decimos... Que puede ser la información en ese momento o no, o puede ser gradual, ¿no? Sí, yo estoy hablando como de Claro. un tiempo, pero también estoy hablando de lo que vos dijiste, que si no preguntó, porque te dicen 8 años y no preguntó. 8 años es un montón. Y yo creo que ya sabe. Yo dudo que no sepa nada, ¿no? Pero después de decir, ingresa el pene a la vagina y se hace el bebé, después el niño empieza, ¡ay, qué asco! Que es otra reacción natural que nosotros esperamos, porque nadie está esperando que a un niño le guste esa idea. Entonces también eso, como decía Gustavo recién, ordena los tiempos. Y está perfecto, y empieza, no se den un beso en la boca, qué asco. Y está buenísimo que eso suceda, no hay problema. Pero esa información, si nosotros tenemos que entender que el erotismo, fantasías sexuales, la excitación, eso es del mundo adulto. El niño, si no tuvo una irrupción en su sexualidad de ningún tipo, o sea, no ha sido mal tocado o no ha visto nada, su pregunta es esa. Por eso es importante nosotros, como papá, gestionar justamente el temor, la sensación de incomodidad, porque lo estamos linkeando permanentemente con lo que nosotros nos pasa, con lo que nosotros vivimos, y meternos en la cabecita de un niño es algo sumamente importante y necesario. Entonces, no es lo que yo pienso lo que el niño va a pensar, no es lo que yo siento lo que el niño va a sentir. Ahí hacemos una diferenciación. O esto que decíamos recién, ¿no? Porque yo fui traumado, o sea, yo viví un abuso sexual, significa que no quiero que mis hijos vivan, entonces que nadie te toque, cuidado con esto. Entonces digo, ya lo estoy traumando desde este miedo heredado a veces, Tal cual. estos traumas que heredan el otro que ni siquiera lo vivió, pero por las dudas, para Muy que no le bueno pase. eso. Sanar nuestro Eso. corazón. Sí. Si los padres están sanos, van a crear un ambiente saludable. Sí. O sea, no necesitan Sí. estar hablando de sanidad a los hijos cuando en realidad solo tienen que crecer bien. Muy bueno eso. Pero, bueno, acá entran los mitos. Vamos al tercero, porque Dale. ustedes hablaron de ausencia de información, errores en la información, pero ¿qué tipos de mitos y tabúes ustedes ven lo más común de lo que escuchan con sus pacientes y con los casos? Tenemos tiempo. ¿Te interesaría los de adentro o los de afuera? Sí, O sea, de todo. hay Acá tenemos muchos. gente que lógicamente creo que la mayoría que está viendo comparte nuestra fe, son cristianos, pero puede ser que por el tema esté viendo mucha gente que Sí, quizás seguramente. nunca fue en una iglesia. Sí. Claro, claro. O sea que a mí me gusta siempre preguntar cuando vamos a las iglesias a compartir los talleres de sexualidad, les hago levantar la mano a todas las personas, a los adolescentes, jóvenes, todo. Entonces le digo, levanten la mano a los que recibieron educación sexual en sus casas. Levantan un porcentaje, un 30%. Levanten la mano a los que recibieron educación sexual en la escuela. Bueno, ahí por ahí algunos 50, 60%. Y levanten la mano a los que recibieron educación sexual en la iglesia. 20%. Claro. O sea, muy poca gente ha recibido estos temas en la iglesia, donde nosotros como cristianos tendríamos que poder gestionar esto. Yo creo que mitos hay un montón. Yo tengo un A ver, par. sí. a ver, ¿Hacemos un ping-pong? A ver, Sí, dale, dale. dale. Bueno, Vale. para la sexualidad infantil, el mito es, si hablas, bueno, a mí me gusta, no sé si se entenderá, aviva giles. Lo va a avivar. Lo O vas a avivar, claro, lo o vas a- le vas a hacer o quemar etapas. Y la verdad que las estadísticas dicen que los niños entre 9 y 11 años que han recibido una buena educación sexual, probablemente vayan a demorar sus inicios o sus comienzos de sus exploraciones sexuales, de sus contactos sexuales. Van a estar informados para tomar decisiones. Porque obviamente que uno quisiera que las cosas fueran de un mundo ideal, pero estamos en un mundo real. Entonces, eso es un mito. Después creer que si el niño, vos lo encontraste, perdón, yo sigo con Dale, otro dale, mito, dale, dale. Dale. encontraste a tu niño de 4 años, tu niña de 4 años tocándose, investigándose con el primito, viste que siempre hay un primito que criamos los que criamos en manada entendemos, ya es una perversión sexual. O abuso. No, o un abuso. No. Hay que distinguir eso, ¿no? La curiosidad infantil es un impulso que no sé en qué momento lo perdemos, ¿no? Pero es el impulso a conocer. Entonces, lo que se hace en ese momento es, mi amor, ¿qué es lo que quieres saber? De hecho, hay mucha gente... Educar. De hecho, hay muchos niños que por esa curiosidad llegan a la pornografía porque simplemente querían saber cómo era el cuerpo humano. No es que querían ver otra cosa. Y Claro. escribe palabras de cuerpo. Claro, entonces YouTube no te dice, ay, bueno, mira, es un niño, le vamos a mandar imágenes, no, manda cualquier cosa, ¿no? Entonces, creo que también saber que la curiosidad por la genitalidad, el placer por el genital, vos cambiás a un bebé sobre la mesa y le sacás el pañal y el niño vaya a tocarse sus genitales porque es una zona Diseñada para generar placer. Entonces, bueno, ahí yo ya tiré Mira, dos. hay un mito importante que lo veníamos charlando hace un tiempo también, que es que no significa que toda persona haya habido una experiencia de abuso sexual, significa que le genere un trauma. O sea, muy interesante esto, ¿no? Porque nosotros linkeamos mucho. Viviste una situación de abuso sexual, tenés un trauma.
A veces nos hemos encontrado con personas que no necesariamente lo han vivido como un trauma, porque el trauma es algo fuertísimo, es un impacto en el alma. Es un quiebre. Es un quiebre que no sos el mismo nunca más. Pero hay gente que no. Entonces nosotros a veces decimos, bueno, una persona vivió una situación, está traumatizada. Tranquilo, tenemos que procurar escuchar a la persona cómo lo vivió, cómo lo sintió, qué hizo con eso. Entonces creo que ese es un mito también. Pensar que vivimos algo, por ejemplo, viviste una situación con un primito, un hermano, sí, eso es abuso sexual. No, eso no, dijimos. Y el trauma, el impacto en la mente, tampoco necesariamente tiene que ser tan doloroso o tan traumático. Por eso nosotros hablamos de historias, ¿no? Porque incluso una persona, bueno, el trauma, si es trauma, hay que evaluar que sea trauma, o sea, hay síntomas que van a ir viendo, ¿no? Por eso nosotros necesitamos que es una historia. Porque también otro mito en sexualidad, y por ahí lo podemos pensar como algo general, es que porque te pasó esa vez, o me lo vi consumiendo pornografía, eso ya le va a generar una... No, tranquilo, porque los actos efectivos luego de algo desafortunado son muy reparadores y preventivos. Entonces, por eso también nos gusta pensar de no nosotros por querer ayudar, generar, paranoia. Entonces, porque yo cuando era chica, no, tranquila, si eso vos después mirás tu mapa sexual, tu historia sexual, y eso no te ha condicionado, no está en tu mente, pasa de página, seguimos avanzando, ¿no? Yo creo que eso es... Es muy bueno conocer las experiencias para que entender eso. Me gusta la expresión que están usando de mapa sexual y que cada uno en su cabeza, en su casa pueden hacerlo a nivel individual, a nivel familiar, a nivel contexto que creciste. Mira, yo siento eso, yo reacciono hasta esto porque me sucedió eso. Claro. Esto, hay una huella que me lleva a hacer eso. Y no porque digamos que algo está mal, significa que ese mapa va a cambiar. Todo lo contrario, mi mapa no va a cambiar. Mi mapa, a partir de que alguien me dice que está mal, lo voy a ocultar. Porque alguien me dijo que está mal. Esa es otra cosa. Eso iba a decir. Entonces hay muchos que también han interpretado de que si pasó el tiempo, ya está resuelto, como que ya crecí. Entonces, ¿cuándo es el momento de hablar? Porque por lo que estoy viendo acá tiene que haber una conexión entre los padres, tiene que haber un ambiente de confianza. Sí. Lo ideal. Sería lo ideal. Y ni hablar en la iglesia con una autoridad espiritual, pero ¿por qué la gente, en la experiencia de ustedes, por qué creen que la gente no logra abrirse y decir necesito ayuda o tengo algo acá que cuando reconocen que es un trauma o que realmente es una perversión? Mira, yo creo que, por ejemplo, nosotros decimos que las heridas que tenemos a veces en nuestra alma son atemporales. O sea, qué bueno que lo estás mencionando, Marcos, porque no es cuestión de que pase el tiempo, significa que el tiempo va a sanar mis heridas. No, el tiempo lo que va a hacer es que yo me acomode a la herida y trate de generar actitudes compensatorias que me permitan, pero la herida no va a sanar por sí sola ni porque el tiempo la va a curar, pero para nada, porque eso fue algo que me dolió. Yo me acostumbro a vivir con la herida, ¿no? Que es distinto aceptar una debilidad. Son dos cosas distintas, como le pasó al apóstol Pablo. O sea, el apóstol Pablo pidió 3 veces que Dios le quitase esa debilidad, ese aguijón en la carne, y Dios le respondió, dijo, no te lo voy a quitar, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en ese... Es otra cosa distinta. Entonces el punto es, tratamos nuestra herida, porque si no tratamos nuestra herida, entonces no estamos hablando del aguijón en la carne. Por favor, no confundamos una cosa con la otra, porque Pablo claramente lo expresó. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado... Sí. Estoy pensando en la pregunta que hiciste, porque una cosa es el trauma, o sea, no porque algo me haya traumado, yo voy a desarrollar una perversión, ¿sí? Yo puedo estar traumada en algo y que me genere una inhibición, por ejemplo, de mi sexualidad, una inhibición con mi cuerpo, una inhibición con el placer, bueno, eso es para pensar en la sexualidad adulta, ¿no? Una perversión le quita a la sexualidad su autenticidad. ¿Sí? Se la quita y se produce un placer en algo que no es para lo cual fue creada. Cuando algo está del orden de lo traumático, a uno le empieza, y el perverso por lo general, o cuando alguien está en perversión, no se cuestiona mucho, porque su placer está ahí. En cambio, una persona que reconoce un trauma, el síntoma le genera angustia, le genera malestar. Bueno, ese es uno de los grandes indicadores de que estamos hablando de personas con un recurso, y esto está muy bueno decirlo, es el recurso de la angustia. Es decir, no, oren porque yo no quiero estar angustiado. No. La angustia me permite pensar que algo está sucediendo para revisar y trabajarlo. Perdón. Claro, no, y aparte que por lo general, para hablar, bueno, nosotros hablamos de perversión desde el concepto psicológico,
psicológico, ¿no? Que es algo que se torció, ¿no? Y si se torció... Una versión distorsionada del original. Exactamente, es una distorsión. Y por lo general la persona que tiene una perversión ni se lo cuestiona, podemos pensar en una persona que tiene inclinación pedofílica, o sea, no, por lo general se los agarra en el acto, o alguien los denuncia. Y ese es el punto donde no encontramos angustia. Ahí en el perverso, justamente, no encontramos este recurso. Decimos, o sea, es una patología. Es una patología, nuestra angustia. Pero la otra persona que a lo mejor está luchando con ciertas cosas va a ser más propensa a pedir ayuda. Yo creo que en los temas de sexualidad podemos pensar la vergüenza como un limitante, pero a veces también hay mucho pudor de hablar ciertas cosas. Nosotros tenemos la experiencia acá en esta casa de que hemos podido, Gustavo y Judy, como persona, como seres humanos, poder hablar de cosas muy íntimas porque nos hemos sentido en un lugar seguro. O sea, sabíamos que no iba a estar toda la iglesia orando por nuestra situación, ¿no? Claro, había confidencialidad. Había confidencialidad. Había una ética del secreto. O sea, porque eso nosotros necesitamos que eso pulule. Porque en las familias disfuncionales, la comunidad puede ser perfectamente el lugar de reparación. Un lugar terapéutico. Exactamente. Corporativo. Y la figura de papá que yo no tuve, y la figura de mamá que yo no tuve. Por eso los líderes digo, wow, cuando vos conectás con algún adolescente, con algún joven, no tenés idea todo lo que estás reparando atrás de esa conexión. Porque conectar la confianza, la validación, va, de alguna manera, si hay algo del orden de lo sexual distorsionado, mirá, me están amando, sí. Estoy sintiéndome valioso. Porque ¿cómo después voy a buscar una pareja si yo no tengo esa experiencia interna? Si no, voy a hacer sobre oferta, ¿viste? Como no fui amada, sobre oferta, o sea, me doy de más en el vínculo. Por eso también decimos que los líderes y los pastores tenemos que empezar nosotros a hablar del tema, pero no solamente enseñarlo como algo teórico, yo digo, sino como algo personal, algo vivencial, sí. Porque parece ser que nosotros los cristianos contamos el testimonio, y yo no digo que esté mal, ojo, lo que estoy diciendo es que remitimos una experiencia en el final del proceso, pero nadie o muy poca gente abre la experiencia mientras está transcurriendo, porque claro, obviamente, yo entiendo, si a todos nos pasa, nos genera vergüenza, me van a sacar del cargo, me van a bajar de tal función, pero el punto es acompañar el proceso mientras el dolor o la actividad se esté desarrollando, sí. Porque somos seres humanos. Entonces creo que sentirnos amados, sentirnos contenidos y que el liderazgo hable. Mira, a mí me pasó, o yo soy una persona vulnerable a esto, a la pornografía. El tema, que ya entraremos en algún momento, ¿no? El tema, entonces digo, yo soy vulnerable. ¿Qué significa? Significa que me tengo que cuidar, significa que soy consciente de mi debilidad. Eso que lo hable un pastor, un líder, a los adolescentes, les abre la puerta a decir, bueno, si a él le pasa, a mí también. Pastor, ¿puedo hablar con usted? ¿Cómo? Entonces creo que... Sobre todo las estadísticas. Cuando vos pensás que el 90% de las personas han tenido contacto con la pornografía, si vos haces un estudio casuístico acá, que no lo voy a hacer, 90%. Tenemos mucha chance de que haya sucedido o haya pasado o esté pasando. Queriendo o no queriendo. Queriendo o no queriendo. Y de varones y de mujeres. Eso por un lado. Después el abuso sexual, que está el delito de abuso sexual, y cuando un adulto, un mayor de 18, toca a un niño, eso es un delito. Pero después hay experiencias que pasan a lo mejor entre pares, que también son contadas en el interior de una persona como algo abusivo o como algo que generó una marca en mi sexualidad, ¿no? O una inhibición o lo que sea. Si no tenemos un lugar para hablarlo, ni hablar. Y otro tema, Marcos, que es súper importante, que ya lo hemos hablado también con Fer, que es el grooming. En el acceso que hay a la tecnología de los niños tan pequeños, ¿no? Ya eso es perverso, pero bueno. Entender que hay otro delito, porque es un delito el grooming, en donde hay un abuso sexual en línea que es virtual, pero porque sea virtual no quiere decir que no sea real, porque los daños en la psiquis y en la sexualidad es exactamente la misma. Nosotros necesitamos también, dentro de lo que es la educación sexual, incorporar esto, el uso de redes, el uso de las conversaciones, qué conversaciones se habilitan y qué no se habilitan. Por eso esto lo hablamos acá en casa porque es privado. Eso es hacer educación sexual, ¿no? Porque hacemos chiste, que yo entiendo que hay muchas cosas que dan para el chiste, pero no me quiero poner se entiende, ¿no? Pero después decir, bueno, wow, pero si hay alguien que le está pasando, la orientación sexual, me vienen niños de 8 o 9 años con soy bisexual, eso no existe porque la orientación sexual es en la adolescencia, y aún en la adolescencia hay ensayo y error. Entonces, si hay espacio en donde alguien pueda decir,
che, estoy confundido, no sé si qué me gusta, no sé si el género me coincide, porque tienen tanta información los chicos que si nosotros no hacemos, primero no nos reseteamos en la cabeza y no somos acompañantes seguros, se la vamos a complicar y se va a... Yo creo que ahí entra el último punto que ustedes dijeron, que es legalismo religioso. Genera también, yo lo que he visto desde el trabajo pastoral, que mucha gente no confiesa algo que sabe que es pecado, o que sabe que es un dolor, o que sabe que es un trauma, que lo tiene presente muy claro. Hay varios motivos. Uno de ellos es la confidencialidad. Si yo cuento, todos se van a enterar. Ese es un punto. Falta ética de secreto, no existe. Otra es, ¿para qué voy a contar a alguien que no me va a poder ayudar? Creen que no van a tener las herramientas o que no lo van a entender. Entonces, hoy está cambiando porque ese escenario, al hablar de eso en la iglesia, un ambiente de gracia y verdad, y se puede encontrar gente de confianza. Para los que no saben, ellos muchas veces dan charlas a los adolescentes de nuestra iglesia, hablan de eso, hablan en el colegio. Nosotros tenemos un colegio, Zion, y que ellos hablan ahí también. Y solo de hablar hace con que yo me doy cuenta con mis hijos. Dice, lo están tomando cada vez más normal hablar de algo que no es un tabú y mencionar cosas íntimas y que eso. Pero yo quiero ir para ese punto de que yo creo que cuando encuentran, tanto de papá y mamá como de la parte de la iglesia, una reprensión, esto está mal, o una reacción con su cuerpo, con su expresión, que dice, no lo digo más. Totalmente. Porque no está generando una conexión, una confianza. Entonces nosotros estamos intentando generar acá en la iglesia una expresión con todos. Y en el momento que vas a confesar algo, la actitud es, ¿tenés un minutito para que avergoncemos al diablo? Qué bueno. O sea, no es Qué bueno eso. vergüenza para mí ni para vos. O sea, vamos a avergonzar al diablo. Si pudiéramos incorporar eso como una victoria, la confesión como luz, claro, y todo lo que está en oculto es oscuridad y es legalidad para la condenación, para la culpa, para que Satanás te condene. Pero qué lindo es decir, la verdad me hace libre. La verdad completa me hace completamente libre. Así es. Y yo, mientras ustedes estaban hablando, yo estaba pensando en eso. Yo creo que acá estamos hablando de muchas cosas. Se mencionó grooming muy rápido, que pornografía, Sí. experiencias traumáticas. Y quiero agregar esto que creo que es muy importante. Con el tema del grooming somos todos responsables. O sea, digo, una comunidad que no denuncia el grooming, una comunidad que no hace algo con el abuso sexual igual. Lo mismo, entonces ahí somos cómplices. Ojo con esto, porque digo, bueno, mientras que a mi hijo no le pase, no. Y es por ley, porque eso es un delito por omisión. Claro, entonces tenemos que asumir, perdón, quería agregar eso. Sí, por favor. Porque es la responsabilidad del cuerpo asumir justamente responsabilidad, capacidad para responder a lo que sea. No sabemos, aprendemos. Sí, nosotros todavía no entramos ni en el asunto en sí de todas esas experiencias traumáticas, pornografía, grooming. Yo creo que si ustedes pudieran venir la próxima semana, que nosotros podemos seguir, porque falta hablar de por ahí cuando ya después crecen, cómo forma una relación sexual sana desde el noviazgo, el matrimonio, la pareja. Eso podremos profundizar. Pero creo que acá hay un punto que estamos arribando para este primer episodio. ¿Pueden venir la próxima vez? Claro que sí. Ahora, porque Jesús dijo que él estaba lleno de gracia y verdad. Entonces, gracia sin verdad es libertinaje. Y hemos visto también eso, ¿no? El Señor perdona, está todo bien y que no importa. Y nunca se trata algo para sanarlo. Y simplemente toman el perdón como algo muy liviano. Que inclusive algunos que pudimos haber venido de iglesias muy represoras, es muy factible. Y para ese otro extremo. Y después, verdad sin gracia es legalismo y te vas para el otro lado. Entonces son como los ladrones de la cruz. Me gustó ese ejemplo, creo que usó Tim Keller, un teólogo, que dice los dos ladrones al lado. Jesús solo la cruz de Cristo nos restaura completamente, pero por un lado está el legalismo y del otro lado el libertinaje. Exacto. Entonces, pero la gracia y verdad, si necesitamos encontrar ambientes de gracia y verdad en casa, en la familia, y ambientes de gracia y verdad en la familia espiritual, que sería como la familia extendida. Así es. Y me venía a la mente acá Santiago 5,
verso 15 dice, la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Tal cual. Porque acá está diciendo que la confesión te trae libertad con Dios, pero a la vez confesar los unos a los otros hace un proceso de sanidad para que sean sanados. Sí, sin lugar a dudas. Porque dijiste algo muy rápido en unas frases anteriores, dice, está bien decirlo porque se puede reparar, o sea, se puede reparar. Pero claro que sí, claro que sí. Sí. El tema son todos esos pasos, ¿no? Cuando una persona habla y aún el mito de yo no estoy preparado y me está diciendo algo, mira, el acto de hablar sobre algo ya es un acto de sanidad. Entonces lo que vos podés hacer, si alguien te está contando algo que le sucedió o lo que fuera, es decir, mira, si vos querés juntos, ¿no? Porque uno después tiene que hacerse responsable de eso que, bueno, te cayó como noticia o lo que fuese, ¿no? Porque no necesitamos saber todos de todo. O sea, nosotros para ser sexólogos hicimos un posgrado, estudiamos sobre sexualidad. Nos estamos preparando. Nos seguimos preparando y estudiando. Entonces es como que la iglesia tiene muchas gracias y necesitamos saber que estamos con eso, ¿no? Sobre todo creo que como iglesia necesitamos aprender a escuchar. Sí. Sin interrumpir, sin querer dar rápidamente el consejo. Muy Escuchemos, bueno. porque la persona está sacando como infecciones, ¿no? Saca dolor, angustia, lágrimas, y necesitamos, si vamos a acompañar, o sea, la persona lo que está haciendo, vos fíjate, es conectar con lo que vivió, con lo que sintió, con lo que perdió, con lo que cree que está perdiendo, ¿no? Y está haciendo un trabajo muy importante. Entonces nosotros, si conectamos, es poder acompañar ese proceso. Pero a veces hablamos mucho sobre lo que la persona tiene que hacer, porque yo digo, eso creo que empaña un montón la reedición. Sí, no, solamente decir que, y sobre todo en esta temporada donde tenemos adolescentes que no tienen tanta dificultad de decir lo que les pasa. O sea, creo que nos miden todo el tiempo. Bueno, yo que trabajo con los chicos de entre 9 y 14 años, que yo le tengo mucha esperanza a esa generación, qué bueno. porque de verdad que pueden conectar, pueden expresarse, se escuchan, no están esperando ni la cara. Bueno, hay de todo, ¿no? Hay chicos que son más tímidos a lo mejor, pero que nosotros sepamos que la información, pero el estar ahí en una escucha activa. La escucha activa es, yo te escucho, pero no estoy escuchando para responderte. Estoy escuchando pero no juzgamos. Claro, exacto. Me estoy escuchando para tratar de entender. Y lo que no entiendo lo repregunto, ¿no? Por eso permitir que el chico diga, o los adolescentes digan sus dudas, sus desorientaciones, sus miedos, sus experiencias, lo que sea, y estar ahí para ellos. Porque de verdad que estamos en un tiempo, como decía Gustavo hace un ratito, que entre los 9 y los 11 años nosotros necesitamos saber que los niños tienen que tener la información básica del manejo de la sexualidad, ¿no? De los cuerpos, de las relaciones sexuales, de la prevención de embarazo, pero de la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Necesitan tener esa información, de salud mental, bueno, de todo lo que venimos hablando, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque es el momento, nosotros subestimamos esa edad, pero aunque con palabras sencillas, cortas, lo que sea, en conceptos claros, ellos van armando o reeditando incluso sus propios mapas sexuales que vienen desde la niñez. Entonces hay como otro momento muy fructífero para volver a editar, ¿no? Y que la cosa no se complique cuando llegamos a los adultos. Creo que, bueno, sí, nos queda ahí. Hay mucho por decir. Yo los conozco y sé que hay muchos asuntos. Sí, estamos poniendo 15. Quiero que sepan que ellos tienen muchos materiales. Está el libro Hablemos de Sexualidad en Familia. En nuestras redes también. Vamos a dejar el link acá en la descripción. También las redes, para que los sigan en sus redes y que ellos tienen cursos acerca de sexualidad. Pero vamos a seguir la charla. Dale, ¿Les parece? Sí. Vamos a cortar acá. Pero vamos a seguir la conversación semana que viene. Vamos a hacer salud sexual parte 2. Dale. Okay, muy Porque bueno. nos falta hablar más de los efectos de la pornografía, hablar de cómo tener una relación sexual sana. Los mapas de amor quedó ahí medio que Claro. para desarrollar. Bueno, pero fuimos dando, Sí. cada persona vaya En mirando, ¿no? hablamos de que la sexualidad es buena, comienza desde la niñez, hay que tener buena información, no exceso de información, saber dónde aprendí, cómo armar mi mapa sexual o un mapa del amor, ¿no? Eso está bueno. Cómo vencer el miedo, la vergüenza, cómo identificar lo que siento, lo que me pasa, pero a la vez tener con quién hablar. Y yo creo que si por lo menos esta primera parte terminamos con eso, decir, con que hable, que la verdad con gracia trae libertad y entender, buscar esos momentos. Los que son padres,
que sepan, busquen herramientas, que se eduquen, que se capaciten primero para sanarse y después para Exacto. prevenir y enseñar y educar correctamente. Y los que todavía son solteros, que están escuchando, quizás adolescentes, que Dios puede traer libertad de todo miedo, de toda vergüenza y entrar en la sexualidad conforme al diseño original. Creo que Jesús... no estoy seguro. Jesús no vino a la tierra para enseñarnos una religión, sino para enseñarnos a ser humanos. Qué bueno. Qué buena frase. Conforme el diseño original. Tal cual. Entonces, toda esta serie estamos hablando de salud integral, de cómo el evangelio tiene que afectar a la humanidad. Entonces, hemos confundido el ser humano con ser carnal. Entonces, Exacto. renunciamos a algunos asuntos de la humanidad. Pero la sexualidad y mis reacciones, y mis ganas, y mis deseos, y el placer sexual está dentro de mi humanidad que Dios me dio. Y si nosotros estamos hablando, todo lo que tiene vida crece. Y todo lo que se administra correctamente permanece. Entonces, ¿cómo permanecer saludable? Es entendiendo cómo administro y cómo gestiono, diría Fer, ¿no? mi salud sexual. Así que vamos a seguir. ¿Les parece que Perfecto. sigamos? Así es, Sí. cómo no. A todos los que están conectados, quiero decirles eso. ¿Sí? Vuelvan a hablar con gracia y verdad. Busquen educarse según las Escrituras. En el próximo episodio vamos a seguir hablando según la Biblia de sexualidad y espiritualidad. Gracias, Gustavo, No, por Judith. favor. Los Vamos. amo, los aprecio y gracias por estar en la mesa con nosotros. Y semana que viene nos encontramos en este mismo horario, en el mismo canal y seguimos avanzando en salud integral.